Vamos a ver lo que es el síndrome de lisis tumoral, que es una entidad algo frecuente en pediatría, ¿no? Sobre todo en trastornos que cursan con problemas neoplásicos. Entonces ustedes están viendo acá las competencias que pide la universidad, en resumen, cómo se identifican, cuáles son las manifestaciones clínicas, cuáles son las neoplasias que podrían estar relacionadas con factor de riesgo, cuál es el manejo, ¿no? Y cómo se hace el diagnóstico. Su bibliografía es un texto guía de Nelson, pero en este caso la mayor parte está de la guía técnica para el diagnóstico y tratamiento de lisis tumoral del Instituto Nacional de Salud del Niño de Breña, ¿ya? Del 2020. También de pediatría integral, pero la base es la guía técnica. Entonces ustedes están viendo algunas definiciones. ¿Qué es el síndrome de lisis tumoral? ¿No? El conjunto de alteraciones metabólicas, ¿no?, resultantes de la destrucción rápida de las células neoplásicas. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que en el caso de las leucemias linfoblásticas, más o menos son células tumorales más grandes, malignas obviamente, que tienen un contenido de fósforo, de potasio y obviamente los ácidos nucleicos que forman esta célula 4 veces en relación a la célula normal, ¿no? Entonces, y cuyas consecuencias pueden ser potencialmente graves, ¿ya? Entonces, ¿cómo está caracterizado el síndrome de lisis tumoral? Por la presencia de hiperuricemia, hipercalemia, ¿no? Hiperfosfatemia asociada a hipocalcemia. Entonces, y este trastorno, esta destrucción puede ser de forma espontánea, a veces simplemente con la hidratación, o a veces sin ponerle nada de hidratación, o después del tratamiento oncológico o antineoplásico principal, ¿no? Sobre todo entre las 12 a 72 horas. ¿Ya? Estas alteraciones, ¿por qué es importante? Porque estas alteraciones metabólicas pueden originarnos un problema de una insuficiencia renal aguda. Ahí estriba lo que es la importancia de este síndrome, ¿ya? Si no se toman las medidas adecuadas, entonces puede desencadenarnos en un gran porcentaje un problema mayor. Y por tal, el síndrome de lisis tumoral se considera como una emergencia oncológica. Después, en segundo lugar, después de lo que son los problemas infecciosos. ¿Cuál es la epidemiología del síndrome de lisis tumoral? Entonces, es muy variada las publicaciones, ¿no? Pero en sí, en neoplasias hematológicas se asocia entre un 3 al 26% de complicaciones o presencia de este síndrome. En relación a los factores que están asociados al tipo de neoplasia, acá está la leucemia linfoblástica aguda, está el linfoma de Burkitt, están todos aquellos que tengan crecimiento o proliferación rápida de células neoplásicas. Por ejemplo, en el linfoma de Burkitt, más o menos el índice de proliferación es esta replicación exponencial a las 12 horas, ¿no? Por eso es importante tanto el tratamiento antitumoral, ¿no?, el reconocimiento precoz, las medidas preventivas o de profilaxis y las características del paciente. O sea, si es un niño bien nutrido, si no sufre alguna cardiopatía, alguna alteración que pueda restringir los líquidos, etc. Entonces, en estudios multicéntricos, ¿no?, en este caso de casi 1800 niños, se vio que se reportaba en el linfoma de Hodgkin una incidencia de 4.4% de síndrome de lisis tumoral, una cantidad baja en realidad, ¿no? Pero dentro de estas, el 8.4% correspondían al linfoma de Burkitt o de células LLA, de células B. Hay otros reportes donde se implica el linfoma de Burkitt una incidencia tanto de una presentación del síndrome de lisis tumoral laboratorial o bioquímico o analítico, ¿no? Y otra presentación del síndrome de lisis tumoral ya clínica, que ustedes ya están diciendo hay dos tipos, entonces ¿cuál es la diferencia? El laboratorial se presentaba en 56%,
y el clínico en un 11%, ¿no? A veces también en leucemia amiloide aguda, sobre todo cuando estaba en la primera fase, que es la fase de inducción, tiene una presentación de 9.8%, o sea, 10% casi. Eso es cuando tiene determinadas características, que es lo que vamos a ver ahora. Pero sí, lo que se ha relacionado es que cuando se presenta el síndrome de lisis tumoral, ¿no? Generalmente estamos oscilando, estamos esperando una mortalidad del 5 al 20%. ¿Cuáles son los eventos fisiopatológicos o patológicos del síndrome de lisis tumoral? Entonces están viendo ahí que acá está la destrucción celular o la lisis celular, la cual va a liberar sustancias o contenido intracelular, ¿no? Y como ya les mencioné, podría ser ahí los fosfatos, ¿no? El mismo potasio, o en caso de ácido úrico. ¿Ácido úrico por qué? Porque es parte de la composición del ADN de las células, tener bases purínicas y las cuales se van a destruir, ¿no? Y van a liberar al torrente sanguíneo estos elementos. En determinadas condiciones, por ejemplo, la orina, el riñón filtra, produce orina, y generalmente la orina tiene un pH ácido, alrededor de 5, ¿no? Entonces, eso cuando hay demasiada carga de ácido úrico, es factor predisponente para precipitar cristales, como está mencionado ahí. Precipitación intrarrenal, ¿no? Y esto va a ocasionar una disfunción renal. Estos cristales generalmente van a tapar, digamos así, lo que son los túbulos renales, ¿no? Produciendo una insuficiencia renal dependiendo de la cantidad. Igual, los fosfatos, como sal, fosfato de calcio, también tienen esa tendencia a presentar precipitación de cristales y producir también a nivel del túbulo renal problemas obstructivos, ¿no? Insuficiencia renal aguda obstructiva. Y el potasio, más bien, en gran contenido liberado que está circulando en la sangre, lo que va a ocasionar son problemas cardíacos principalmente, ¿no? Arresto cardíaco, disfunción y falla cardíaca, ¿ya? Por otro lado están las citoquinas. Las citoquinas van a producir vasoconstricción. Y al producir vasoconstricción se va a disminuir la perfusión renal. Y esto también va a ocasionar problemas de hipotensión, ¿no? Hay un síndrome de fuga capilar que se describe, que va a actuar en contra de la función respiratoria, produciendo una sobrecarga de volumen, ¿no? Edema pulmonar, sobrecarga de volumen y falla respiratoria, ¿no? Y acá el problema a nivel renal puede desencadenar, no en todos los casos, solo en determinados casos, un problema netamente de insuficiencia renal aguda con oligonuria. Más o menos, en resumen, esa es la fisiopatología del síndrome de lisis tumoral, ¿no? Entonces, acá algo más detallado, ¿no? Lo que le mencionaba, el ácido úrico es más soluble en pHs neutros, ¿no? de la orina, que un pH de 5. Se dice que ese cambio de dos valores lo que produce es más o menos 15 veces mayor solubilidad de los uratos, ¿no? Y evita la cristalinización y depósitos. Y estos depósitos de uratos pueden ocasionar, como ya les mencioné, falla renal aguda, ¿no? Entonces ya están pensando y diciendo cómo se hace para no evitar que haya esa precipitación, o es inevitable y no hay mucho que hacer y todos los pacientes van a diálisis. Creo, ¿no? Entonces, ahí está una foto por microscopía electrónica, ¿no? Una representación con los cristales, ¿no? A nivel del pelvis renal. Y es un corte histológico donde también se anotan los cristales. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para desarrollar síndrome de lisis tumoral?
pueden ser dependientes de la persona o del paciente, dependientes del tumor, ¿no? O que están relacionados a exámenes de laboratorio. Si están relacionados al paciente, entonces habría que ver ese paciente cómo llega. Si en realidad los niveles son altos de ácido úrico pretratamiento, o sea, antes de ponerle sea quimioterapia, sea corticoides, ¿no? Estamos hablando principalmente para el caso de leucemias, linfoblásticas agudas o linfoma de Burkitt, o si es en el caso de anticuerpos monoclonales, rituximab o inclusive radioterapia, que es menos frecuente, pero puede pasar también con ese tipo de tratamiento. Si es que tienen una hepatoesplenomegalia marcada, si es que están deshidratados, ¿no? Si es que hay un daño renal previo, también es una condición predisponente. Si sufre alguna uropatía obstructiva o a nivel de la vejiga se encuentra infiltración, ¿no? También, perdón, de la vejiga del riñón, infiltración renal previa. O los volúmenes urinarios son menores a 1 ml por hora, o sea, bajísimo. Entonces, relacionadas al tumor son todas las neoplasias que bien tienen un crecimiento exponencial, o sea, un crecimiento muy rápido, o son muy sensibles al tratamiento con quimioterapia. Recuerden que las neoplasias en niños son principalmente de células embrionarias, y como células embrionarias son altamente sensibles a quimioterapia, ¿no? Puede haber una enfermedad bulky, o sea, voluminosa, sobre todo a nivel del mediastino, del cuello, mayor de 10 centímetros, ¿no? Y los tumores con mayor sensibilidad que les había mencionado en la quimioterapia, cuando hay un compromiso masivo de la médula ósea, como ocurre en las leucemias linfoblásticas agudas, y poco frecuente, me refiero a la sensibilidad para hacer lisis tumoral con las mieloides agudas. Tumores sólidos de alta tasa de crecimiento y de respuesta a quimio también están involucrados. Pero el riesgo aumenta cuando los valores de laboratorio, por ejemplo, pacientes con leucemia linfoblástica aguda, si tienen leucocitos más de 50.000, es una enorme cifra, ¿no? Se supone que la cantidad normal de leucocitos, ¿cuánto es? Esto está determinado en sangre periférica. ¿Cuánto es? Valores de leucocitos normales. 4.000 a en general, ¿no? Puede ser 12.000, pero en general es 4.000 a 10.000. Cuando la DHL, que es la deshidrogenasa láctica, una enzima que marca, no solo marca principalmente destrucción celular, ¿no? Está mayor a 1500 antes del tratamiento, o cuando el valor de creatinina está mayor a 1 miligramos por ciento o por decilitro, con la presencia importante de hiperglucemia. Hay acá otra estratificación de pacientes según el riesgo. Ustedes están viendo ahí riesgo alto, riesgo moderado, riesgo bajo. Y en este lado el tipo de tumor, ¿no? Se dice que el riesgo alto implica la presencia del síndrome de lisis tumoral en más del 5% de los pacientes. El riesgo moderado es entre 1 y 5, y en el riesgo bajo menor a 1%. O sea, hay pocas posibilidades de que presente el síndrome de lisis tumoral. Y como se mencionó, ¿no? Implicados los linfomas, Burkitt linfoblástico, principalmente en estadios avanzados o que tienen una DHL con valor 2 veces el superior, ¿no? Riesgo moderado, ya cambia acá, que es un estadio temprano, y la DHL es menor a 2. Y bueno, estos de acá, Hodgkin, se presenta todavía en niños, pero folicular del manto o MALT, generalmente esas son patologías de adultos. Entonces, estos son muy raros en pediatría. Igual, las leucemias linfoblásticas agudas, acá ha puesto el valor de más de 100.000 leucocitos. Esa es una cantidad bastante importante que no solo puede dar lisis tumoral, sino otros fenómenos como leucostasis. Igual, el valor de HL es mayor a 2, superior al valor superior, ¿no? Listo. Más raramente, neuroblastomas, células germinales, eso es bien raro que presente, ¿no? Está puesto ahí, pero en realidad no tienen
tanto riesgo como los primeros. Entonces, el cuadro clínico del síndrome de lisis tumoral, obviamente ya está marcado por las alteraciones metabólicas, ¿no? Hiperfosfatemia, hipercalemia, hiperuricemia y también la hipocalcemia respectiva. Recuerden que el metabolismo del fósforo está asociado al metabolismo del calcio. Se supone que hacen la regulación, ¿no? Aumenta uno y el otro va a tamponar. Entonces, ustedes están viendo ahí varias manifestaciones. Náuseas, vómitos, como manifestaciones gastrointestinales, o puede haber problemas de parestesias, adormecimiento, ¿no? Pero para el caso de las hipocalcemias, realmente ustedes van a encontrar ya problemas de calambres, los espasmos carpopedales. Los pacientes van a estar así en esta posición, la mano flexionada y el pulgar hacia adentro, hacia la palma. Entonces, ustedes van a tratar de corregir esa posición y no va a ser fácil, va a tener dolor, ¿no? Obviamente pueden tener en la presencia de hipocalcemia también problemas neurológicos, ¿no? Que pueden llegar a las convulsiones y también repercusión cardíaca o cardiovascular, hipotensión, bradicardia, etc. La hipercalemia está de más decirlo que además de los síntomas gastrointestinales, ustedes pueden encontrar ilio, ¿no? Que va a provocar náuseas, vómitos, pero lo más importante y lo más peligroso son las arritmias, ¿no? El desnivel ST, las ondas tepicudas, ¿no? Entonces ahí va a haber casos graves donde se puede producir también una muerte súbita de los pacientes. ¿Qué más? Bueno, las alteraciones bioquímicas, esas las vamos a ver ahorita. Y bueno, la insuficiencia renal aguda, que se va a caracterizar por liguria, anuria, ¿no? Con sobrecarga, hipertensión, sobrecarga de volumen me refiero, hipertensión, acidosis metabólica. Y si es que esto no se corrige con un tratamiento más agresivo, viene la muerte, ¿no? ¿Qué es eso? Fácil, ¿no? ¿Qué es? Un jugo de piña, jugo de leche, maracuyá, es orina lechosa. Ustedes vean la densidad. No sale así tan medio amarillo, pero sí puede darnos esa imagen media blanquecina. Y no siempre se va a poner la orina así. A veces en el resto es como que la mezcla de agua con leche, pero sí se nota que es blanca, ¿no? Entonces, una forma de reconocer eso. ¿No? ¿Cuál es la clasificación del síndrome de lisis tumoral? Ya habíamos mencionado algo en lo que es epidemiología, ¿no? Y ahí están los dos tipos. Uno es lo que es el síndrome de lisis tumoral clínico, analítico, bioquímico o laboratorial, en el cual están presentes dos de estas alteraciones, ¿no? Que pueden presentarse antes de los 3 días al tratamiento o los siguientes 7 días posteriores al mismo del inicio del tratamiento. Entonces, si uno tiene un ácido úrico más de 8 miligramos por decilitro o ha aumentado 25% sobre la línea basal, o sea, del ingreso, entonces ya hay algo que no está bien. El potasio igual, más de 6.000 equivalentes por litro, ya nos llama la atención. Fósforo para niños es este valor, 6.5 miligramos por decilitro. Para adultos, 4.5, ¿no? Y el valor de calcio, realmente si está menor a 7 o en descenso del 25% sobre el valor basal, todo esto en relación al valor basal, entonces ya hay que preocuparse. Pero ahí hay algunas particularidades en lo que es el manejo que ya vamos a ver posteriormente. En cuanto al síndrome de lisis tumoral clínico, es decir, ya la otra parte, o sea, es la que ya el paciente va a manifestar. En el otro, simplemente puede haber cambio en los valores laboratoriales acompañado de orinas lechosas. O de repente de algo de adormecimiento, ¿no? O algo de náuseas, vómitos, etc. Síntomas constitucionales, generales, etc.
Pero cuando el síndrome de lisis tumoral se acompaña, analítico, se acompaña con uno de estas presentaciones, una creatinina mayor a 1.5 veces el valor superior normal para la edad, una arritmia cardíaca, o muerte súbita, o convulsiones, ya el pronóstico desmejora, ¿no? Ya acá estamos hablando de una insuficiencia renal aguda, de por sí, y acompañada de los otros trastornos, ¿no? Que todo es provocado por las alteraciones metabólicas. ¿Cuál es la gradación? ¿Hay severidad según la escala de Cairo-Bishop? Sí, sí hay severidad. Grado 5 obviamente es la muerte, grado 0 no hay ninguna alteración, ¿no? Y está en relación al valor de creatinina, ¿no? Como está arriba, se supone que menos de 1.5 veces el valor superior normal, no hay ninguna alteración, todavía se puede considerar que está en un grado manejable, ¿no? Entonces ya cuando se acompaña de presentación de una convulsión que sea breve, generalizada, sea parcial, ¿no? Entonces ya estamos en un grado 2, ¿no? Ya no hay solo alteraciones bioquímicas como en el grado 1. Grado 3, cuando a pesar de las medidas que hemos instalado, hay una arritmia cardíaca, ¿no? O ya la convulsión ya no es controlada por el tratamiento anticonvulsivante. Y grado 4, además de la alteración de la creatinina, vemos que se asocia a insuficiencia cardíaca, ¿no? Y se asocia a estatus epiléptico. Entonces la cosa es más severa porque se van sumando cosas o nuestro tratamiento ya no es efectivo. Entonces, hemos hablado mucho de alteraciones que ocurren, alteraciones metabólicas. Entonces, ahí de cajón o de base, el hemograma con los parámetros bioquímicos. Obviamente, calcio, ácido úrico, fósforo, electrolitos, deshidrogenasa, ¿no? Glucosa. Un examen completo de orina, ¿para qué nos servirá? ¿Quién nos dice? ¿Para qué nos sirve un examen completo de orina en este caso? A ver, no solamente en el caso de lisis tumoral, en general, ¿para qué nos sirve un examen completo de orina? ¿Cómo así? Estamos hablando de orina. O sea, ¿se puede pedir creatinina, urea en orina? Por supuesto que sí, pero si es un examen completo de orina, simplemente un examen sencillo, general, ¿en qué nos puede ayudar? Ahí está. pH urinario, densidad. pH urinario, generalmente van a ustedes encontrar que es ácido, como le mencioné, 5 o 6. ¿No? La densidad, ¿cuánto es la densidad normal? A ver, mi compañero que del final, ¿qué nos dice? ¿Cuánto es la densidad normal? Eso es para adultos y para niños, ¿no? No solo en pediatría. 1010 a 1030, ¿no es cierto? Ideal. Ahorita vamos a ver cómo manejamos. La presencia de glucosuria nos habla ya de un valor importante de la glicemia. Perfil de coagulación siempre es necesario. La ecografía renal y abdominal también nos va a ayudar para saber si hay infiltración de otros órganos, si hay hepatosplenomegalia, el riñón cómo se ve, si es grande, es pequeño, está infiltrado, no está infiltrado. Obviamente que un EKG y una prueba, un examen de ecocardiográfico también ayuda. Y la radiografía de tórax nos puede servir para muchas cosas, ¿no? En el caso de los problemas oncológicos en niños o adultos, igual, se ve lo que es el mediastino, se ve el corazón, el tamaño, y también si tenemos o no algún problema de sobrecarga o de consolidación, etc. Entonces, ¿cuál es el manejo de los pacientes en riesgo de síndrome de lisis tumoral? En riesgo. ¿No? Estamos hablando de los que potencialmente podrían hacer. Quiere decir que este es el manejo preventivo. O sea, para que las alteraciones bioquímicas, porque igual se van a destruir las células malignas, no tengan mucha repercusión sobre la función renal
se tiene que instalar eso. Ustedes olvídense del volumen de hidratación de 2000. Siempre piensen por 3000. Sino que como en la guía está, lo puse tal cual porque de repente alguien va a decir 2000. Entonces, van a reclamar, ¿no es cierto? Entonces, 3000 cc metro cuadrado día es un buen volumen. La idea es, digamos así, hiperhidratar y que el riñón filtre y elimine todos los productos de desecho de las células neoplásicas, ¿no? La densidad urinaria que se prefiere es menor a 1010, ¿no? Y este es el flujo que debemos mantener. 100 mililitros por metro cuadrado hora. En menores de 10 kilos se prefiere que sea 4 ml por kilo por hora. En esta solución que tiene bicarbonato, ¿no? Este bicarbonato, no se debe usar potasio. Si es que el valor del potasio, así tengamos una hipocalemia leve, o sea 3 a 3,5, y vamos a empezar un tratamiento en un paciente que tiene una leucemia linfoblástica o linfoma de Burkitt, empezamos corticoides, empezamos quimioterapia, entonces sabemos que va a destruir y va a liberar potasio. Mientras que sea el cuadro asintomático, ninguna manifestación de hipocalemia, no se administra. Ahora, en cuanto al bicarbonato que está indicado, ¿cuál es la función del bicarbonato en este caso? Ahí en la hidratación. ¿Para qué se usa el bicarbonato de sodio? Para la acidosis metabólica, ¿no es cierto? Acidosis metabólica, como está ahí para la hipercalemia, ¿no? Pero acá, sobre todo como medida preventiva, se usa para alcalinizar la orina, alcalinización urinaria, que como dice acá y está bien remarcado, no tiene que ser sistemática. ¿Qué quiere decir no sistemática? No es para todos, ¿no? Tiene que ser en casos determinados, sí. ¿Qué determina eso? Cuando el valor de fósforo está alto, ese es uno. Otro, cuando el pH urinario excede 7.5, hay mayor posibilidad de que precipiten sales de fosfato de calcio, tampoco, no se debe usar. Entonces, en todas las alteraciones con elevación de fósforo, en este caso de lisis tumoral, no se recomienda que se use bicarbonato de sodio como alcalinización, porque lo que va a pasar es, va a precipitar más, ¿no? Se va a contribuir, digamos, al cuadro de lisis tumoral. Allopurinol sí, ¿no? Recuerden ustedes que hay gran cantidad de ácido úrico circulando, ¿no? Entonces va a disminuir el que se forme, pero el ya formado no lo va a disminuir. Y para tratar la hipercalemia, si el caso se dé, acá está el uso de callaxalate, ¿qué es el callaxalate? Que se han ustedes visto en medicina y todo. Callaxalate. Es una resina de intercambio iónico, ¿no? Entonces la dosis está acá, que se puede administrar vía oral o rectal, ¿no? Los pacientes con leucemia hay que tener mucho cuidado, porque son pacientes que cursan a veces con neutropenia, pero generalmente con anemia y con trombocitopenia. Usar medidas invasivas o dispositivos invasivos es peligroso porque puede ocasionar sangrados. También se usa el gluconato de calcio a esa dosis, y esto que se usaba con otro nombre, se usaba bastante, glucosa con insulina, ¿no? Es la famosa solución polarizante en hipercalemias, y eso se infunde en 2 horas. El bicarbonato acá se puede infundir tranquilamente, y el gluconato también en 15 minutos, no hay ningún problema. Se usa beta-2 agonistas nebulizados. ¿Cuáles conocen como beta-2 agonistas nebulizados? ¿Qué se usa para la crisis de asma? Salbutamol nebulizado, así es.
Entonces, y lo que recomiendan es la hiperfosfatemia. El manejo debe ser con, primero, carbonato de calcio, a la dosis indicada, pero en base al calcio elemental, ¿no? Otro que se puede usar es el hidróxido de aluminio, que era un antiácido, no se usa mucho últimamente, ¿no? Están ahora los inhibidores de bomba, y bueno, sigue habiendo todavía los de acción local, como sucralfato, etc. Y esto se usa en esa dosis cada 6 horas, pero solo por 2 días. ¿Cuál es el inconveniente ahí? Con el hidróxido. El aluminio puede contribuir a la agresividad o al deterioro renal, ¿no? Se acumula el metal. Solo se corrige el calcio en casos de hipocalcemia sintomática, nada más, no asintomática, ¿ya? Es algo muy importante. Inclusive, aparte de que ustedes inicialmente pueden darlo cada 15 minutos bajo monitoreo cardíaco, porque acá hay que estar viendo lo que es la bradicardia, ¿no? Menor de 60, hay que tener mucho cuidado, más lento o parar, ¿no? Entonces, ese es un manejo que hay que tener siempre presente. No solo se trata de administrar el medicamento, sino ver sus probables efectos secundarios o raramente que presenten alergias, ¿no? Entonces, ideal es manejar el calcio en el síndrome de lisis tumoral con una vía central, un catéter, ¿no? El monitoreo bioquímico y el balance hídrico para saber si está reteniendo mucho orina, y el uso de diuréticos estaría indicado, furosemida principalmente. Entonces son importantes o convenientes en forma estricta. Entonces, acá esta es la representación del tratamiento de la hiperuricemia. Es el ácido úrico con sus bases urínicas que tiene. Entonces, lo que les mencionaba, acá el alopurinol va a inhibir la santina oxidasa y va a impedir que se forme, obviamente, más ácido úrico, pero se va a quedar en este paso, ¿no? Queda acá, como santina. Inhibe que ya se transforma en ácido úrico, pero la santina tiene el inconveniente de que puede precipitar también, o sea, puede darnos cristales de santina y contribuir a la agresión renal, ¿ya? Hay otros enzimas, medicamentos, la urato oxidasa, ¿no?, que inhibe este paso de ácido úrico a la antoína. Principalmente está la rasburicasa, que es un medicamento que no está disponible en el país, ¿no? Y ese sí inhibe acá el paso de ácido úrico a la antoína. Pero aún así, el ácido úrico sigue precipitando como forma de urato, cristales de urato, ¿no? Y también acá, recuerden ustedes, la hiposantina, antes de convertirse en santina, también puede precipitar. Entonces, por eso son importantes la medida de hidratación, el alopurinol, ¿no? Y ver que el paciente orina y orina y orina. 100 metros cuadrados es una cantidad de orina importante, no es baja. 4 ml también por kilo por hora, ¿no? Normalmente, ¿cuál es el volumen por metro cuadrado de superficie? Digamos que sea en adultos o en adolescentes, que es casi lo mismo. ¿Cuánto sería? 13, ¿no? 13 a 65 es 13 metros cuadrados por hora. Ya. Entonces, acá lo que les mencionaba, ¿no? ¿Cuáles son las limitaciones del alopurinol? No hay esa reducción del ácido úrico preexistente que ya se formó. Tiene un inicio de acción lento, generalmente a las 72, 96 horas. Y puede producir una nefropatia por santinas, como ya hemos mencionado, que es el paso previo, y precipitación por cristales. Puede darnos problemas de hipersensibilidad, también nos puede dar problemas de hepatotoxicidad con elevación de las transaminasas, y puede actuar con otros medicamentos, ¿no? Entonces, este es manejo del síndrome de lisis tumoral clínica. Al final, ¿a base de qué va a ser? Diálisis. ¿Qué tipo de diálisis?
hemodiálisis, ahí está la maquinita. ¿Por qué no peritoneal? Uno, porque el volumen que va a entrar para hacer los recambios, en cierta forma, va a producir un problema mecánico en la dinámica respiratoria. Otro, porque su acción va a ser más lenta. Si tenemos una creatinina mayor a 1.5 veces, un fósforo que está mayor a 10 o a 6.5 en este caso, un ácido úrico que está mayor de 8, entonces la enfermedad nos va a ganar. El problema renal se va a instalar y una vez instalado va a ser muy complicado revertirlo, ¿no? Entonces, ¿hay indicaciones absolutas de diálisis? Sí. Hemodiálisis también, ¿no? Con un catéter vía central, etc. Y esos son los valores, ¿no? 7 para lo que es el ácido úrico, para lo que es para lo que es el potasio, 10 para lo que es el ácido úrico, 10 también para la hiperfosfatemia, hay un rango ahí, ¿se acuerdan? Y creatinina 2 veces el valor normal para la edad, ya es una indicación. Hipocalcemia sintomática también, pero acompañada de alguna de las alteraciones. Hipervolemia sin respuesta a diuréticos, sí, porque el paciente nos va a hacer un edema agudo de pulmón y va a fallecer, ¿no? Hipertensión arterial incontrolable, también. Y obviamente una oligoanuria severa. Y otro punto importante que me estaba olvidando es que la diálisis peritoneal va a tener baja solubilidad sobre lo que son principalmente fósforo, producto de las sales de fósforo, ¿no? Los fosfatos de calcio. Entonces, conclusiones. Entonces, ¿es un escenario clínico predecible? Sí, porque tenemos factores de riesgo o predisponentes para saber quiénes están en mayor riesgo de presentar lisis tumoral. La disfunción renal como evento clave, sí. Ustedes han visto la escala de graduación. ¿Cuál es lo que se monitoriza? Que me haga arritmias, eso no tanto. Más estamos monitorizando la creatinina. Obviamente con los otros elementos del laboratorio, pero ¿qué es lo que me puede llevar a la muerte? Esto. ¿Por qué? Como consecuencia de las alteraciones metabólicas. ¿Importancia de la prevención? Sí. La hiperhidratación, importante. Allopurinol, importante. Alcalinización de la orina con bicarbonato de sodio, no en todos los casos, ya eso está definido. Sobre todo los que cursen con hiperfosfatemia no se benefician. Implicaciones pronósticas adversas, ¿sí? ¿No? Va a ayudar a mejorar la función renal, mejorar la hipocalcemia, mejorar las convulsiones, mejorar la hipercalemia, mejorar todo, ¿no? Generalmente, a veces puede ser de 3 a un poco más de sesiones para que el paciente se estabilice, pero tiene su evolución o curso. Bueno, eso sería todo de lisis tumoral. En realidad es una de las complicaciones o emergencias oncológicas que se presentan en leucemia linfoblástica aguda cuando tienen esos indicadores de leucocitos elevados. No en todos, pero sí en una gran proporción, ¿no? Más bioquímica que clínica también. Pero las medidas preventivas son importantes. A veces los pacientes fallecen de las complicaciones y no de la propia enfermedad, ¿no? Entonces, ustedes que van a empezar su carrera profesional en centros de primer nivel, tienen que estar alertas a eso, ¿no? Ese es el objetivo. ¿Hay preguntas?